Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Flores, transmitiendo desde tu canal Todo del Nabo con el patrocinio de Humana Estudios Hemisféricos y Derechos Humanos. Como ya conocen a la licenciada Litay Díaz, ¿cómo está, licenciada? Bien, gracias. ¿De qué nos va a hablar hoy? Cuéntenos. Pues un poquito a propósito de la temporada del reparto de utilidades. Reparto de utilidades es un tema muy importante y debemos de estar siempre conscientes que el patrón o como patrones debemos de cumplir con todas las obligaciones que nos marca la ley y como trabajadores cumplir con todo lo que nos comprometemos a realizar, que sea legal, que sea dentro del ámbito jurídico, que no nos vaya a causar ningún problema, y tenemos el derecho de exigir. Adelante, por favor. Bueno, pues el reparto de utilidades es un derecho que está reconocido desde la propia Constitución en el artículo 123, apartado A, y está regulado en la Ley Federal del Trabajo. ¿Pero qué son las utilidades? Bueno, pues ese derecho que tienen los trabajadores de participar en las ganancias del patrón, ya sea una empresa o un patrón persona física. Estas ganancias que pueden generarse precisamente derivado de la actividad de la empresa o del patrón, pues de alguna manera se extiende en el beneficio a los trabajadores. Pero ¿hasta qué punto o hasta qué porcentaje pueden los trabajadores exigir el pago de estas? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Quiénes tienen derecho, quiénes no? ¿Quiénes están obligados como patrones a pagar y cuáles están exentos de cumplir con esta obligación? Bueno, pues también claramente la ley nos establece que prácticamente, como regla general, prácticamente todas las empresas, todos los patrones están obligados a pagar utilidades siempre y cuando hayan generado una ganancia durante el año fiscal. Cuando, si recordamos, cuando estamos obligados como personas físicas o como personas morales a reportar a Hacienda nuestras ganancias, pues cada año las personas físicas en el mes de abril, las personas morales en el mes de marzo, y entonces la ley nos establece que tienen un plazo de 60 días contados a partir de que fenece ese término o ese plazo para poder pagar las utilidades. ¿Cuándo no van a pagar? Bueno, pues cuando no hay utilidad, cuando son empresas de nueva creación o cuando ya siendo una empresa establecida cambia totalmente de giro o actividad, no que le cambien el nombre, sino que le cambie totalmente el giro y la actividad. Durante el primer año están exentos del pago de utilidades. También están exentos aquellas empresas que no tengan un fin de lucro, por ejemplo una asociación civil no tiene fines de lucro, y el Estado tampoco, cuando actúa como patrón, tampoco genera utilidad porque su finalidad no es el lucro, sino el servicio público. Entonces, en esos casos no están obligados a pagar utilidades, pero el resto de los patrones sí. Hay algunas excepciones muy puntuales, como por ejemplo los patrones dentro de las relaciones de trabajo con los trabajadores del hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar no es una unidad de producción de bienes y servicios, por lo tanto no se genera utilidad dentro del mismo. El patrón, que sería el dueño o la dueña del hogar, pues no tiene ninguna utilidad. En ese caso, pues los trabajadores de este tipo no tienen ese derecho expedito porque no existe esa ganancia. Quisiera hacer una pausa. En el caso de los familiares que trabajan con el papá, con la mamá, con el tío, con el primo, dentro de una empresa, ¿tienen derecho a recibir estos beneficios, esas utilidades? Depende. Si estamos hablando de una empresa que está constituida como empresa familiar, no, porque todos forman parte de la unidad y no son trabajadores, cualquier tipo de trabajadores están, digamos, exentos de esa obligación porque de alguna manera ellos mismos contribuyen como en la parte patronal también. Entonces, son casos muy específicos en los que sí las utilidades no son obligatorias, pero si hablamos del caso en que quizá varios familiares trabajan en una empresa de la cual alguien de la misma familia es dueño o es partícipe de la sociedad, quizá como está constituida, eso es otra cosa, porque ahí estamos hablando de que ellos pueden tener calidad de trabajadores comunes y corrientes, sí. Y entonces en ese caso sí no estarían exentos de pagar, porque el patrón no sería la familia, sino una sociedad
mercantil que se constituye como persona moral y que se entiende que es la patronal. Muy bien. Bueno, pues algunas cuestiones importantes como qué trabajadores sí tienen derecho a participar de las utilidades. Pues prácticamente todos los trabajadores que en el último año fiscal, es decir, de enero a diciembre, se hayan laborado para el patrón por lo menos 60 días. 60 días. 60 días. Perdón, 60 días más uno, es decir, a partir de que ya hayan laborado 61 días ya tienen derecho al reparto de utilidades. Al reclamo del reparto de utilidades. ¿Qué pasa si un trabajador entra a trabajar en febrero, marzo, abril y en mayo se sale? Tendría derecho a que le pagaran utilidades si se generaron, pero no al momento en que se separa del empleo, sino hasta el siguiente año. Es decir, si él terminó de laborar en mayo, junio, sería desde el año pasado, justamente en este periodo, a partir de mayo, si su patrón es persona moral, o fue persona moral, o hasta el 29 de junio, si es persona física, tendría derecho a que le pagaran las utilidades que le corresponden. Ok, y serían las utilidades sobre los meses que trabajó. Proporcionalmente. Proporcionalmente, no de todo el año. No, depende, las utilidades, hasta ahorita, porque esto puede variar en cualquier momento, se determinan conforme a un porcentaje sobre las utilidades del patrón. ¿A cuánto equivale ese porcentaje? Al 10% de la utilidad anual. Ese 10% es lo que se reparte con los trabajadores. Entre todos los trabajadores. Todos los trabajadores, pero se toman dos parámetros. La mitad, el 50% de ese 10%, se va a distribuir conforme a los salarios. Es decir, el que tenga un salario más alto, pues seguramente va a haber reflejado una utilidad más alta. Y la otra mitad se va a repartir conforme a los días que haya laborado, que es ahí en donde se ve la diferencia precisamente de los que laboran todo el año y los que laboran algunos meses. Muy bien. Así es. Muy bien, pues bueno, amigos, en pantalla tienen los teléfonos de Humana. Los invitamos a que nos marquen si tienen dudas. Con todo gusto, la licenciada Litay Díaz estará con ustedes nuevamente aquí para resolver todas sus dudas. Muchísimas gracias. Nos estamos comunicando. Gracias.